Hola, en esta presentación hablaremos sobre el aporte de Weber a la reflexión sociológica de la política. ¿Cuáles son los objetivos de la sociología de Weber? A diferencia de Marx, con cuyas ideas Weber discute con frecuencia, Weber no tiene la intención de hacer una teoría general del funcionamiento de la sociedad, sino más bien Weber busca explicar procesos y dinámicas históricas específicas que caracterizan las sociedades occidentales, en particular el desarrollo del capitalismo, la formación de burocracias racionales y otros fenómenos como por ejemplo a nivel religioso el desarrollo de la religión protestante y su relación con el capitalismo. Para este análisis de procesos y dinámicas históricas específicas, Weber lo que va a desarrollar es un conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas que tienen como objetivo ayudarnos a comprender la acción social, el sentido de la acción social que caracteriza estos procesos históricos. Y entre ellos, entre estas herramientas, una de las más importantes es la de los tipos ideales, que es una síntesis de cuáles serían las características más centrales de un fenómeno o un hecho social concreto a partir de la agregación de características de fenómenos similares, pero que tienen un objetivo analítico, es decir, los tipos ideales no son objetos que existen en la realidad, sino los tipos ideales son herramientas que desde el punto de vista de un enfoque teórico-metodológico nos ayudan a comprender cómo, qué cosas caracteriza la acción social o un fenómeno social determinado. Weber también, por ejemplo, enfatiza que, a diferencia de Marx, no se puede hablar de procesos que explican en última instancia la dinámica social, ¿no? En ese sentido se distancia de determinismos o del fuerte énfasis que tienen los procesos económicos como causa última o explicativa de las características específicas de las sociedades occidentales, algo que lo diferencia claramente de Marx. Más bien, Weber le va a otorgar mucha importancia al rol que tienen, por ejemplo, la administración de la política o las transformaciones en las creencias religiosas como procesos que marcan la historia de Occidente. Otro elemento que distingue a la sociología de Weber es el rol que éste le otorga a determinados individuos, a los líderes carismáticos, en la conformación o cambio de ciertas instituciones sociales. Para Weber, una de las principales características del desarrollo de la civilización occidental es lo que él llama la racionalización de la vida. ¿Qué cosa es la racionalización de la vida? Es el fenómeno a través del cual, en muchos aspectos de la vida social, la acción social adquiere un patrón de calculabilidad y evaluación de la forma más eficiente del uso de medios para lograr sus objetivos, ¿no? La racionalización se va a expresar en el desarrollo de prácticas y de instituciones en esferas centrales de la sociedad. Por ejemplo, se institucionaliza en la economía a través del desarrollo del capitalismo, en la política a través de instituciones como el Estado burocrático y también en otras esferas como las creencias religiosas, como el desarrollo de formas de relacionarse con lo divino como el protestantismo. Los procesos de racionalización se encarnan en un tipo particular de administración o de estructura e instituciones que gobiernan diversos aspectos de la vida social. Lo que Weber esas instituciones son las burocracias racionales, que son una forma de organización de la sociedad que representa un desarrollo técnico particular de las sociedades occidentales y que permite acometer una serie de tareas de una manera rápida, predecible, precisa y eficiente. Ahora,
El problema de la racionalización y las burocracias es que invitan también a una alineación de los individuos, ya que representan caminos estructurales a través de los cuales la vida humana moderna es administrada, reduciendo los márgenes de libertad individual. Eso es lo que, por eso a estos procesos de racionalización, Weber también les llama la jaula de hierro, ¿no? La racionalización y la burocracia configuran el marco estructural e institucional mediante el cual se persiguen los fines de la acción social. Sin embargo, no determinan cuáles son estos fines. Es decir, hay una diferencia entre los medios de la acción social, que en las sociedades modernas occidentales son formas de hacer las cosas a través de un cálculo racional. La racionalización y la burocracia son medios o formas de acción social, pero esos son diferentes de cuáles son los fines de la acción social, ¿no? Entonces, estos medios no necesariamente van a determinar cuáles son los fines que se busca alcanzar a través de estos medios. Más bien, los fines dependen del conflicto, el conflicto entre diferentes grupos sociales en torno a cuáles son los valores que estos grupos sociales consideran importante perseguir. Weber distingue diferentes tipos de grupos sociales y hace una distinción entre, por ejemplo, lo que podemos llamar clases sociales, es decir, grupos de personas que se diferencian en función de su rol en el proceso productivo. En ese sentido, la definición de clase de Weber es muy parecida a la de Marx, pero también Weber nos habla de otra forma de conformación de grupos sociales que son los estamentos, es decir, comunidades que comparten concepciones positivas o negativas acerca del estatus, el honor o posición en la sociedad basadas en ciertas características compartidas. Y el tema es que estos grupos estamentales se pueden construir en función de una variada multiplicidad de características compartidas. Por ejemplo, puede ser el género, puede ser la edad, puede ser la ocupación, la religión, la raza, la etnicidad, un conjunto de valores o de creencias, etc. En tal sentido, las fuentes del conflicto social son múltiples, son muy diversas y multidimensionales, lo que tiene como consecuencia de que, en primer lugar, no podemos hablar de una fuente última o central o un conflicto social determinante en la sociedad, como es el caso del conflicto de clases para la teoría marxista, pero también que el conflicto tiene un carácter permanente, porque estos grupos, ya sea clases sociales o estamentales, que tienen diferencias en torno a los fines que debe perseguir la acción social, van a ser muy variados y por lo tanto las diferencias van a ser constantes y permanentes. ¿Cuál es el enfoque de Weber respecto de la política? Entonces, y acá un primer punto a tomar en cuenta es cuál es el problema central. El problema central que atañe la reflexión de Weber acerca de la política es cómo es posible que un amplio conjunto de individuos diferentes, ya sea diferenciados en torno a clases o estamentos, adquieren un nivel de cohesión social y logran operar como una unidad social. Entonces, de esta inquietud se derivan varios, preguntas o temas de interés en la sociología de Weber. En primer lugar, analizar o comprender cuáles son las formas de autoridad, dominación y legitimidad que funcionan en la vida política. En segundo lugar, el análisis del Estado como institución que es garante de la cohesión social y que concentra el poder político que permite generar esta cohesión social. En tercer lugar, la sociología de Weber también se preocupa acerca de la naturaleza del conflicto político y la lucha o competencia por el poder sobre la base de grupos sociales que pueden organizarse a partir de múltiples condiciones de vida, múltiples fines, valores y en múltiples dimensiones. Entonces estos pueden ser
clases, grupos profesionales u ocupacionales, grupos étnicos o raciales, grupos religiosos, partidos o asociaciones políticas, comunidades locales o territoriales. Entonces, el conflicto social es multidimensional y tiene múltiples fuentes, ¿no? Entonces, a partir de estos temas, por ejemplo, en la sociología política se han desarrollado varias tradiciones que tienen su origen en este tipo de agenda o de preguntas de investigación. Por un lado tenemos enfoques o teorías pluralistas que veremos en presentaciones posteriores en la sociología política, que están interesados en la dinámica de la competencia por el poder y la negociación política entre grupos sociales diversos. Otra tradición que se deriva de este conjunto de preocupaciones es los enfoques estadocéntricos que buscan comprender el rol e historia del Estado en la organización de las sociedades. Y un cuarto elemento que interesa en la sociología política weberiana es comprender cuáles son los factores que pueden conducir o motivar el cambio o las transformaciones en los procesos de racionalización y burocratización de la vida social y de la vida política. Y en ese sentido cobra gran importancia el rol de los liderazgos carismáticos. ¿Cómo se concibe el Estado desde la teoría de Weber? Entonces, la definición del Estado de Weber es clásica y bastante conocida, ¿no? Puede decirse que en su forma genérica el Estado es una asociación de dominio de tipo institucional, es decir, que funciona y opera a través de aparatos, normas, reglas, organizaciones, que en el interior de un determinado territorio reclama para sí y con éxito el monopolio de la violencia y coerción legítima. En ese sentido, el Estado es una asociación de dominio de hombres sobre hombres que monopoliza la normatividad a través de la ley y además posee medios materiales y herramientas de coerción. De ahí que un tema central en la sociología weberiana es el tema de la formación de los estados, ¿no? Entonces, el Estado moderno en Occidente se inicia en el momento en que determinados príncipes o señores en la época medieval empiezan a expropiar a aquellos portadores del poder administrativo, lo empiezan a concentrar y en la competencia con otros príncipes y señores logran acumular y concentrar los medios de coerción. En ese sentido, la formación de los estados puede definirse como aquellos procesos de monopolización, concentración, expropiación por parte de determinadas formaciones políticas de los medios de coerción y de administración política que en un determinado territorio están en manos de otros detentores del poder político. Entonces, la formación del Estado en realidad es un proceso de competencia entre personas que comienzan a acumular medios de coerción y de administración y aquellos que lo logran con mayor éxito consolidan su dominio y hegemonía sobre los demás. ¿Cuáles son las características del Estado moderno según Weber? En primer lugar, un elemento que caracteriza al Estado moderno es que funciona como una burocracia, es decir, donde la dominación está racionalizada y se convierte en una dominación legal, donde la autoridad es legítima sobre la base del seguimiento de normas y procedimientos impersonales y racionales. Un segundo elemento que caracteriza a los estados modernos es la separación del cuerpo de funcionarios respecto de la propiedad de los medios administrativos y coercitivos. Es decir, la autoridad del funcionario no se deriva de su dominio directo o apropiación o de que los medios coercitivos administrativos sean parte de su patrimonio, sino del cargo que ocupa, ¿no? Es decir, la autoridad deriva del cargo, más no de la persona o las características personales. En tercer lugar, el Estado moderno está caracterizado por lo que llamamos una especialización funcional, es decir, la profesionalización del cuerpo de funcionarios, lo que permite derivar en la conformación de nuevos grupos de estatus o estamentos vinculados a su función dentro de la burocracia estatal.
El Estado moderno, de acuerdo con Weber, tiene sus raíces en tres procesos que caracterizan, o tres tipos de instituciones que caracterizan las sociedades occidentales. En primer lugar, el derecho romano y las universidades, sobre todo las universidades medievales, que son un tipo de institución jurídica que codifica las normas jurídicas y administrativas, ¿no? Estos elementos de la codificación de las normas son un elemento característico de los estados racionales. Esto junto con aquellos principios de racionalidad instrumental, calculabilidad y eficiencia asociadas al desarrollo del capitalismo. Entonces son estos tres procesos los que están en la raíz de la formación de los estados modernos. Un problema que tienen los estados modernos y sobre todo la formación de las burocracias es lo que Weber llama el desencantamiento de la vida social, la famosa jaula de hierro de las instituciones del mundo moderno que imprimen una lógica instrumental e impersonal a la existencia de los individuos, ¿no? Sin embargo, también Weber de alguna manera avisoraba que la democracia en el Estado burocrático da la posibilidad de acceso y selección a líderes carismáticos o plebiscitarios, pero también posibilita la formación de un sistema de partidos que nuevamente es un tipo de institución que burocratiza la representación. Esto es un elemento que ha sido más trabajado por algunos discípulos de Weber, como Michels, que analizó los partidos alemanes, de la socialdemocracia alemana, en su estudio sobre lo que llama la ley de hierro de la oligarquía, ¿no? Cómo las formas de funcionamiento de los partidos burocráticas crean al final una oligarquía partidaria que es la que maneja estas organizaciones a partir de su capacidad de control de procedimientos y posiciones claves dentro de estas organizaciones políticas.